Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Anécdotas del Rock. Damas y caballeros, yo soy Beno Albarrán y vamos a continuar hablando sobre los conciertos, las anécdotas, todas estas cosas raras que tuvieron los Rolling Stones a lo largo de todo este tiempo que han estado en los escenarios. De hecho, la semana pasada yo les decía a ustedes sobre la canción Angie. Pues el 20 de octubre de 1973, esta hermosa canción se convirtió en el primer éxito número 1 del grupo en Estados Unidos. Es un tema acústico que marcó un cambio de tono respecto a su material anterior. Durante la gira europea de los Rolling Stones, ellos le pidieron al gran tecladista Billy Preston que se les uniera, pues aportando un sonido más soul y energético, ¿sí? E incluso tocando canciones propias durante sus conciertos, cosa que le gustó mucho a la gente. Iniciamos con el año de 1974 con los Stones, las sesiones de Múnich. Durante la segunda quincena de enero del 74, los Rolling Stones se reunieron en Musicland Studios en la ciudad alemana de Múnich para trabajar en nuevo material para su nuevo álbum llamado It's Only Rock and Roll. Fue una de las últimas sesiones importantes con Mick Taylor. El tema It's Only Rock and Roll es la canción que da título al álbum. Fue grabada inicialmente en abril en el estudio que tiene Ronnie Wood en su casa en Richmond. El estudio se llama The Wick, que se encuentra precisamente. Lo conozco bien porque exactamente enfrente de la casa de Ronnie Wood está un hotel que se llama Richmond Hill Hotel. Y pues yo he estado viendo mucho precisamente ese hotel, sobre todo en diciembre cuando me tocan vacaciones o me tomo mis vacaciones. Y exactamente enfrente está la casa. Ahora, Ronnie Wood compró esa casa. Sí, que es una casa muy famosa porque está exactamente en la calle de Richmond Hill Road y Nightingale Lane, que esa calle va hacia abajo, hacia Petersham Road. ¿Sí? Entre esos dos está un hotel que antes, en 1973, era el Star and Garter, ahora es el Petersham Hotel. Y esa casa, precisamente donde vivía Ronnie Wood, había un estudio muy, muy padre, muy completo, que después se le ocurrió hacer varios eventos ahí. ¿Sí? Ahí vivió Ronnie Wood hasta 1997 y después la casa la compró el guitarrista del grupo The Who, Pete Townshend, a quien me tocó ver también en varias ocasiones ahí afuera de su casa. ¿Sí? Y varias personas que llegaban ahí. ¿Sí? De hecho, Mick Jagger, del hotel, que les digo que está enfrente, a unos 60 metros del lado derecho, está una de las casas de Mick Jagger. Es una casa verdaderamente, es una mansión impresionante. Tiene un nivel abajo, o sea, es como un departamento abajo en lo que es el sótano. Luego tiene el primero, segundo, tercero y cuarto piso. Y el cuarto piso, imagínense ustedes, en esta colina de Richmond Hill, o sea, la vista que tiene desde arriba a todo el valle de Richmond, el río y todo, es precioso. Y me ha tocado también ver en varias ocasiones a Mick Jagger, y ahí lo he saludado, y a su hijo James también ahí lo hemos saludado. En la grabación original del tema It's Only Rock and Roll participaron Mick Jagger, Ronnie Wood, Willie Weeks, Kenny Jones en la batería y David Bowie en los coros. No estuvieron todos los Stones. Ahora, en cuanto a giras, los Stones no realizaron ninguna durante el primer semestre de 1974. Decidieron tomar un descanso de los escenarios tras su gira europea en 1973. En julio de 1974, el grupo contrató artistas de graffiti para pintar murales en Londres, promocionando el sencillo It's Only Rock and Roll. 26 de julio de 1974, día del cumpleaños de Mick Jagger, se estrenó el documental de conciertos llamado Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones. Esto fue en el Teatro Ziegfeld de Nueva York. Fue notable por su nuevo sonido cuadrafónico, muy de la fecha,
aunque a Mick Jagger le resultó un poquito aburrido. En el caso ya mencionado del guitarrista Mick Taylor, no se hizo pública su separación del grupo de los Rolling Stones hasta diciembre de 1974. Las últimas sesiones evidenciaron el desgaste físico y emocional de Mick Taylor, quien sentía que no recibía crédito por su trabajo y estaba saturado de la dinámica del grupo. En pocas palabras, ya le urgía salirse del grupo por su bienestar. ¿Sí? Ahora, vamos hablando de Ronnie Wood. A pesar de haber sido guitarrista del grupo Faces, cuyos integrantes en aquel entonces, en los 60, eran Rod Stewart, Ronnie Wood, Mick Hucknall, quien es el vocalista actual del grupo Simply Red, y Ronnie Lane, el señor Ronnie Wood ya colaboraba pues efectivamente en el estudio 1974 y era favorito de Mick Jagger y Keith Richards para reemplazar a Mick Taylor. Para la portada del álbum It's Only Rock and Roll, Mick Jagger contrató a un pintor europeo de nombre Guy Pellart para ilustrar la portada, ¿sí? Retratando a los Rolling Stones como dioses del rock, ¿sí? Bajando unas escaleras, me acuerdo. El álbum lo lanzaron el 18 de octubre de 1974, marcando el final de la era del guitarrista Mick Taylor y comenzaban la transición hacia el nuevo integrante Ronnie Wood. Tras el inmenso y extenuante tour de Goat's Head Soup en 1973, de agosto a diciembre del 74, los Rolling Stones no realizaron ninguna gira o concierto, concentrándose en el estudio y en asuntos más bien personales, planeando su regreso a los escenarios para 1975. En agosto del 74 realizaron sesiones en Londres, trabajando en material inédito. Vamos entrando de lleno al año de 1975 con los Rolling Stones. El grupo tuvo una etapa de transición crítica marcada por la entrada de Ronnie Wood al grupo, donde tuvieron sesiones exhaustivas en los estudios de la ciudad de Múnich, Alemania, y planeando los últimos detalles de la gira Tour of the Americas 75 por todo Estados Unidos y Canadá. Fue un periodo donde el reggae y el funk empezaron a fluir en un sonido más creativo con los Rolling Stones. El 1 de mayo del 75, los Rolling Stones anunciaron su próxima gira subiéndose a tocar en un camión de plataforma varios temas mientras el camión iba pues despacio, cruzando la Quinta Avenida de allá de Nueva York, mientras ellos tocaban sus mejores éxitos. Todo esto lo hicieron para promocionar su siguiente gira por los Estados Unidos. La gira Tour of the Americas 75 comenzó el 1 de junio de 1975 en la ciudad de Baton Rouge, Luisiana, y se alargó hasta agosto, enfocándose específicamente en tocar en estadios y grandes recintos, donde incluyeron 2 conciertos en Boston Garden, 6 noches en el Madison Square Garden de Nueva York, donde, por cierto, Eric Clapton y Carlos Santana fueron invitados especiales a tocar con los Rolling Stones, y finalmente 5 noches en el Forum de Los Ángeles, California. Fue una serie de 45 conciertos en 26 ciudades de Estados Unidos. Dentro del set list de canciones que tocaron en todas sus presentaciones fueron Honky Tonk Women, obviamente, Gimme Shelter, Angie, no puede faltar, Brown Sugar y Jumpin' Jack Flash. Para el Tour de las Américas contrataron al cineasta Christopher Sykes, quien se encargó de documentar con sus cámaras de video toda la gira, absolutamente todos los datos. A todo lo largo y ancho de Estados Unidos se contrataron spots comerciales en estaciones de radio, pues para promocionar precisamente las fechas de la gira. Aunque los Stones se concentraron en la gira, la banda pues ya preparaba material que luego formaría parte del Black and Blue, que saldría el siguiente año, explorando sonidos de funk y rock con sesiones
donde participó el gran guitarrista, en paz descanse, Jeff Beck. La gira Tour of the Americas 75 fue el debut de Ronnie Wood. Fue la primera gira oficial de él, haciendo una magnífica mancuerna con Keith Richards. Y hablando, por cierto, de Keith Richards, él mismo reveló que durante la gira se acentuó más su consumo de cocaína de alta pureza, llegando incluso a tener sus escondites. Fíjense nomás, escondía su cocaína atrás de los amplificadores en el escenario para consumir cocaína durante los shows. Ah, pero eso no es todo. No. Durante la gira en Estados Unidos, en un descanso de un par de días, Keith Richards fue arrestado en Arkansas por manejar un auto en forma peligrosa. Lo detuvo la policía y le encontraron drogas en su carro. Pagó su fianza y salió libre. 1975 fue para los Rolling Stones un año de mucho trabajo. El 6 de junio de ese año lanzaron otro álbum recopilatorio llamado Made in the Shade. Este sería el 12º álbum de los Stones. El material que se incluye en el álbum es lo mejor desde Sticky Fingers de 1971 hasta It's Only Rock and Roll del 74. Made in the Shade ayudó a promocionar el próximo álbum de estudio llamado Black and Blue, que en ese momento se encontraba en la mitad de la grabación, la cual comenzó a finales de 1974. Iniciamos el año de 1976 con los Rolling Stones. En abril de ese año, los Stones lanzaron su álbum Black and Blue y realizaron una gira europea llamada Tour of the Europe 1976. Fue un periodo marcado por un sonido más funk y más reggae. Vamos a hablar ahorita un poquito más acerca de este tour de la gira de 1976, regresando del corte comercial. Continuamos en Anécdotas del Rock. Bien amigos, continuamos en Anécdotas del Rock. La gira del Tour de Europa del 76 inició el 28 de abril y terminó el 23 de junio del 76. El 15 de mayo, Eric Clapton se unió a los Rolling Stones en el escenario en el concierto de Granby Halls, esto en Leicester, en Inglaterra, específicamente para tocar Jumping Jack Flash. El 11 de junio ofrecieron su primer concierto en España. Concretamente, llegaron a la Plaza de Toros Monumental de Barcelona. Fue un evento histórico organizado por Gay Mercader ante unas 11,000 personas, marcando la apertura del rock internacional en ese país. Del 4 al 7 de junio, los Stones tocaron 4 noches consecutivas en el Pavilion de París. Estas actuaciones fueron también grabadas. Todo fue grabado. La gira realizó visitas a Alemania, Bélgica, estuvieron en Escocia, obviamente, Inglaterra, Suiza, Yugoslavia y Austria. En Inglaterra presentaron 11 shows, incluyendo el famoso recinto de Earl's Court, en mayo en la ciudad de Londres. De la gira se realizaron 2 documentales. El primero fue Black and Blue Tour, donde se filmó material detrás de cámaras. Bien interesante ver este material, capturando la energía de la banda. El otro documental se llamó Stones on the Road, que se envió para televisión. También está muy, muy padre. Tras finalizar su gira europea, los Stones se concentraron en proyectos personales, sesiones de grabación, la preparación de material en vivo, que tanto les había gustado, mientras continuaban los problemas legales con Keith Richards. El 21 de agosto del 76 se realizó el Festival de Knebworth, un gran concierto ante unas 200,000 personas. Tocaron más de 2 horas sus mejores éxitos hasta ese momento. Como anécdota, Paul McCartney y su esposa Linda McCartney estaban entre el público y los Stones lo supieron. A fines de agosto y principios de septiembre de 1976, Mick Jagger y Keith Richards
produjeron y tocaron en sesiones de grabación para el álbum en solitario de John Phillips. ¿Quién era John Phillips? Bueno, ustedes saben perfectamente que este fue el cantante del grupo de Mamas and the Papas, que sale con el gorrito. Recordarán ustedes que la cantante principal del grupo era Mama Cass Elliot, siempre muy pasada de peso, y estando en Londres, en Inglaterra, le vino un infarto agudo al miocardio y ella falleció el 29 de julio del 74. Entre septiembre y octubre del 76, Mick Jagger y Ronnie Wood trabajaron en los estudios Atlantic de Nueva York, editando cintas de la gira que tuvieron entre el 75 y el 76, para lo que se convertiría en el álbum en vivo Love You Live. Un mes después, el 6 de octubre del 76, Keith Richards compareció ante un tribunal en Londres, eligiendo ser juzgado por cargos de posesión de cocaína y LSD. La DEA estadounidense comenzó a vigilar de cerca, muy de cerca, los procedimientos judiciales. A partir de ese momento, Keith Richards estaría siendo vigilado todos los días. Mientras tanto, el 20 de octubre del 76, Mick Jagger se presentaba al estreno en Nueva York de la película de conciertos del grupo Led Zeppelin llamada The Song Remains the Same. Durante noviembre y diciembre de 1976, los Stones estuvieron trabajando normalmente en los estudios Marconi de París. Parece que ya les gustaba mucho estar en París, preparando el material para lo que sería el próximo álbum llamado Some Girls, que no se lanzaría hasta 1978. En una de sus intensas sesiones de grabación en París, fíjense nomás, el 4 de noviembre del 76, para ser exacto, se apareció ahí en el estudio el genial baterista del grupo británico The Who, nada menos que el gran Keith Moon, o Mooney, como le decían, quien al ver que todos en el estudio estaban cansados, estresados, dijo, bueno, quiso llevárselos a un espectáculo de cabaret ahí en París, pero como se negaron a ir con él para poder terminar su material, pues entonces Keith Moon se fue, y a la vuelta de 2 horas regresó más tarde con varias bailarinas exóticas. Así terminaba el año de 1976 de los Rolling Stones. Normalmente los Rolling Stones siempre han dado mucho que hablar. Sobre todo Keith Richards, que desde una temprana edad, estamos hablando de 1965, empezó a las drogas. Empezó con una cosa y luego con otra. Mick Jagger también lo hizo, pero lo dejó muy a tiempo. Ya para fines de los 70 ya había dejado el consumo de drogas. Ronnie Wood fue uno de los que realmente le entraba muy poco a la droga. Mick Taylor no, realmente no lo hizo. Pero esa fue una de las causas por las cuales él estaba tan estresado del cuerpo que dijo, ¿sabes qué? Yo me tengo que retirar, me voy porque no puedo seguirles el paso a los Rolling Stones, definitivamente. Y eso fue lo que hizo. Después quiso Mick Taylor empezar a grabar por su cuenta, su material, etcétera, que nunca le funcionó. El único del grupo que nunca le pegó a las drogas, nunca se puso... nunca fue alcohólico, ni mucho menos, fue el baterista Charlie Watts. Charlie Watts era un cuate que se dedicaba a lo suyo. Llegaba, tocaba en sus sesiones, tocaba bien, y cuando se tenía que ir, ahí nos vemos, mientras que los demás iban al relajo, a tomar, etcétera, con las chicas y todo. Él lo que hacía era agarraba su carro, su chofer, y iba a la casa, y se ponía a escuchar música de jazz y de blues. Era lo que hacían. Pero los Stones estaban todavía muy jóvenes, en la década de los 70, ¿sí? Para poder dejar las drogas. O sea, es algo que Keith Richards simplemente no quiso dejar. Y no solamente eso, o sea,
Hubo muchas ocasiones en las cuales él quiso pasar droga dentro de los calcetines, dentro de los zapatos, cuando iba pasando, iba a otro país, a un concierto. Entonces siempre había formas de que él pasara la droga, o se encontraba inclusive con pushers, lo que llaman las personas que están vendiendo la droga. ¿Sí? Y esto lo han hecho con todos los rockeros del mundo. Así que esa es una de las cosas que los Rolling Stones tuvieron mucho. Pero lo que me sorprende de los Rolling Stones es que, pese a que estuvieron alcoholizados en muchas ocasiones, pese a que le entraron muy duro a la droga, o sea, sacaban material nuevo. O sea, ellos prácticamente vivían en los estudios y hacían material nuevo. Se reunían Mick Jagger y se reunía con Keith Richards y eran prácticamente el John Lennon y Paul McCartney de los Beatles. Eran los genios, eran los creativos del grupo. Entonces los demás los dejaban. Claro, Ronnie Wood también tenía su material que después lo presentaba, y si les gustaba, bueno, se lo tocaban en los conciertos, ¿sí? Pero el único que no sacaba material fue precisamente Charlie Watts. Desgraciadamente falleció Charlie Watts, ¿sí? Y bueno, ya no se pudo seguir. Y fue un relajo después conseguir la persona que quedara en lugar de Charlie Watts. Los Rolling Stones a lo largo de los 70s, 80s, 90s, el 2000, 2010, 2020, a la fecha inclusive, han seguido haciendo sus conciertos en varias partes del mundo. Y cada vez los conciertos son con más gente, con más admiradores, y obviamente han continuado con sus relajos en los hoteles y demás. Así que hay muchas cosas más que hablar de los Rolling Stones. Yo creo que eso lo haremos en las siguientes grabaciones, ¿sí? Por lo pronto les puedo decir que los Rolling Stones ya están preparando un concierto, ¿sí?, aquí en Estados Unidos y en parte de América Latina para este fines del 26 y del 27. Ya se están adelantando para el 2027. Y eso nos da gusto. Ojalá un día pudieran venir a Guadalajara. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya fuera a México, pues que vengan a Guadalajara también, ¿sí? Sería magnífico. Bueno, nos vamos. Yo soy Beno Albarrán. Esto es Anécdotas del Rock. Nos vemos en la próxima emisión de Anécdotas del Rock. Hasta pronto. Bye bye.